Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Una vez más les saludo desde la distancia y bien, pues vamos a continuar. Las últimas dos sesiones estuvimos platicando sobre los procesos que intervienen en la definición de la forma arquitectónica. Las últimas tres sesiones, de hecho, si no me equivoco, ya ni me acuerdo, pero eh, recuerden que lo que hemos estado tratando de decir que más allá de nada más entender la arquitectura desde un enfoque formal, desde un enfoque figurativo, como hace 8 días que platicábamos acerca de esta arquitectura que de pronto puede ser muy figurativa, como la Casa Pato, o, eh, o esta arquitectura tan abstracta que puede terminar siendo un, eh, una caja de vidrio al cual hay que ponerle un letrero para saber qué es. Eh, Se puede concluir, se puede llegar a la idea que parte de este postmoderno, de la arquitectura actual, de la arquitectura contemporánea, se busca que haya un discurso, una narrativa que busque ser un punto medio. Esta narrativa, que puede ser una narrativa metafórica, un discurso poético, como parte de la expresividad de la arquitectura y de las formas. Pero no olvidemos que siempre las formas deben de atender a un programa arquitectónico, que deben de atender a un funcionamiento. Eso es algo indispensable, porque no somos escultoras, no somos escultores, somos arquitectas y arquitectos, y no debemos de perder de vista que nuestra materia prima es el espacio, y que este espacio es contenedor de actividades que van a satisfacer las necesidades del ser en lo individual, en pareja, en familia, en colectividad, etcétera. ¿Ok? No podemos olvidar eso. El día de hoy vamos a revisar dos subtemas, la dimensión social e ideológica en la producción arquitectónica y la dimensión estética en la producción arquitectónica, ¿vale? De entrada es importante que nos fijemos un poquito en esa imagen, la iglesia de Cristo Obrero en la Atlántida, no la Atlántida, ese continente mitológico, no, la Atlántida en Uruguay, de 1958 de Eladio Dieste. Este templo es bien interesante porque está edificado en su mayor parte con un sistema constructivo de tabique rojo. Y, eh, y bueno, pues nos está demostrando que además, junto con el acero, junto con el concreto, se pueden generar formas, superficies muy interesantes, que además, si jugamos con los planos, las superficies, la entrada de luz y sombra y de pronto algunos elementos de colores, se puede generar algo. Y la gente, evidentemente, cuando está ahí, siente algo. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos comenzar a identificar ese algo que se siente? Varias de estas cosas las vamos a ver en Teoría de la Arquitectura 2, pero hoy vamos a hablar sobre ese enfoque estético. ¿Cómo entender la arquitectura de pronto desde la estética? Más adelante, cuando veamos la crítica arquitectónica, una de estas críticas será un juicio estético. Para ello es muy importante que entonces pongamos atención en esta temática y, y, y que podamos discutir cómo este de pronto puede ser muy relativo o dependiendo del enfoque que vayamos a tener o a abordar. Vamos a iniciar. La sesión anterior terminábamos con esto, señalando que la forma arquitectónica y la expresividad arquitectónica va a depender de varios factores. Algunos de estos factores serán determinantes, condicionantes. Determinantes tienden a ser elementos, variables, factores estáticos, rígidos, como la normatividad, por ejemplo, y de pronto las condicionantes terminan siendo variables que pueden ir cambiando. Por ejemplo, el enfoque financiero o un programa arquitectónico que a partir de las necesidades y de uno mismo que va cambiando a veces de forma improvista, ¿no? Tienes que cambiar de trabajo, etcétera,
Bueno, pues finalmente te condiciona ciertos aspectos en el proceso de diseño, que hacia eso vamos, ¿vale? Parte de estas determinantes que podemos encontrar son determinantes temporales, espaciales y culturales, entendiendo estas delimitantes temporales al tiempo en el cual se va a desarrollar este proyecto. Porque ese tiempo está influido por ciertos aspectos culturales, ciertos aspectos espaciales, que van a ser importantísimos para determinar e influir el proceso de diseño. Lo mismo con el espacio. Ahí quizás es más evidente porque no es lo mismo generar una obra arquitectónica en la India que en Australia, que en Chile, que en Florida. Son diferentes circunstancias que determinan la forma arquitectónica. Pero las determinantes culturales, eso ahí es importante que lo entendamos. Cuando hablamos de cultura no nos referimos a arte. Muchas veces tenemos esa pésima idea de que cuando hablamos de un contexto cultural nos referimos a la arte o a la historia. Y comenzamos a hablar de los mexicas y del virreinato. A ver, no. Sí, lo histórico es parte de lo cultural, evidentemente, junto con las tradiciones, junto con el arraigo, la identidad, la moda, etc. Y podemos encontrar dentro de estas determinantes culturales un montón de dimensiones o de determinantes que conforman la cultura. ¿Qué es la cultura? Un montón de cosas. La cultura lo es todo. Y ahí tenemos una definición del Diccionario de Español de México: el conjunto de experiencias históricas y tradicionales, conocimientos, creencias, costumbres, artes, etcétera, de un pueblo o una comunidad que se manifiesta en su forma de vivir, de trabajar, de hablar, de organizarse, etcétera. Entre estas dimensiones, estos determinantes culturales, encontramos lo social, lo económico, lo político, el pensamiento y la religión, la tecnología y la ciencia, lo artístico, lo histórico, lo filosófico, lo ético, la moral, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos factores que podemos entender como parte de esta producción, este conjunto de experiencias de una comunidad o de un pueblo. Y eso es lo que hace cada vez más complicada también el entendimiento de esto en la arquitectura. Si de pronto platicáramos de al menos estas cuatro dimensiones, no porque sean las más importantes, sino porque el plan de estudios lo señala, que hay que platicar de estas dimensiones, aquí faltaría pues las otras dimensiones. ¿Qué pasa con lo económico? ¿Qué pasa con lo artístico, las tendencias artísticas, que hacia eso vamos? ¿Qué pasa con lo político? Etcétera. Vamos a platicar de forma muy general de esas cuatro dimensiones. Una dimensión social, una dimensión ideológica, una dimensión ética y una dimensión estética, ¿vale? Vamos primero a referirnos al diccionario para que a partir de ahí podamos nosotros generar algunas reflexiones. Si hablamos del proceso de diseño, proceso entiéndase como una serie de pasos a seguir para diseñar, la dimensión social, la dimensión como este ámbito, como este horizonte de lo social, se va a referir a aquello que se relaciona con la sociedad. Vaya, literal es una respuesta de diccionario, ¿no? Y tienes que buscar qué es sociedad. La sociedad, según el Diccionario de Español de México, nos dice que es el conjunto de seres humanos que conviven entre sí, comparten el trabajo y el curso de su historia, se organizan para cumplir ciertas tareas y desarrollan una cultura que los caracteriza. Cultura, el término que ya habíamos manejado anteriormente, este conjunto de experiencias, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de lo social, la arquitectura tiene un enorme valor social. Este concepto de valor social lo vamos a mencionar también más adelante cuando hablemos de la axiología, la teoría de los valores. La dimensión social es fundamental porque al inicio de esta presentación les dije, todos los espacios que nosotras y nosotros diseñemos serán contenedores de actividades. Dichas actividades van a satisfacer las necesidades del ser o de una colectividad, ¿ok?
A eso se le llama dinámica, la dinámica espacial del ser. Por lo tanto, el ser como ser humano es la parte esencial de la arquitectura, entendiendo que además, y eso se desarrolla en teoría de la arquitectura 3, se comienza a profundizar en ello, hay que entender que un propósito importantísimo de la arquitectura es generar las condiciones óptimas de habitabilidad en un espacio. Por lo tanto, la arquitectura no es un fin, la arquitectura es un medio. Y eso es algo muy importante que tenemos nosotras y nosotros que entender. La arquitectura será un medio para que estos vacíos arquitectónicos, estos espacios, se puedan convertir en espacios habitables. Y estas cualidades, estas características de habitabilidad, las va a permitir la arquitectura. Entonces, la dimensión social será muy importante porque la arquitectura, el proceso de diseño arquitectónico, debe de responder sí o sí a las necesidades de la gente, a las necesidades de la demanda, a las necesidades de una comunidad. Es importantísimo. La dimensión ideológica, que es otro aspecto, producto o uno de los elementos que conforman la cultura, se va a referir a la manera de pensar que determina, vean cómo estábamos hablando de que la cultura es un determinante cultural, la manera de pensar que determina la actitud y la interpretación de la realidad. Es un conjunto de ideas, de opiniones o valores que constituyen la visión del mundo en una época, de una sociedad o de un grupo de personas. Esta ideología puede ser muy diversa y muy amplia. Podríamos hablar de una ideología política, de una ideología religiosa, de diferentes tipos de ideologías. Algunas positivas, otras negativas, como el racismo, por ejemplo. ¿La arquitectura responde a una ideología? Evidentemente sí. ¿Podemos decir que la arquitectura tiene un papel propagandístico para las ideas? Pues evidentemente sí. Si hablamos de ideología como una idea, y entendemos y recordamos que la arquitectura son estas dos esferas, una esfera tangible de lo científico y lo tecnológico, y una esfera intangible que es lo artístico, recordemos que el arte es, de forma muy general, ahorita platicamos más de ello, el arte es pues un medio de expresión, un medio de comunicación. Por lo tanto, buscamos expresar ideas, y estas ideas pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, el Estado ha utilizado la arquitectura como una herramienta de difusión, como una herramienta ideológica, y eso no lo podemos negar. Entendiendo, recordando que la arquitectura, una arquitectura monumental, por lo general esta arquitectura monumental es el reflejo de las esferas del poder, de la religión, del gobierno, y siempre buscan ser monumentales, ser con materiales muy sólidos, porque tienen que perdurar. La arquitectura romana fue una arquitectura propagandística, militar. La arquitectura siria también lo fue. La arquitectura nazi o la arquitectura fascista fueron arquitecturas totalitarias bajo una dictadura que buscaban un lenguaje historicista para reflejar una gloria del pasado, ya fuera de Italia, ya fuera de Alemania, y buscaba reflejar una idea. Prácticamente toda la arquitectura siempre ha buscado reflejar algo, y ese algo por lo general es el poder de quien mandó a hacer eso. La iglesia, los bancos, el Estado, etcétera. ¿Ok? Pero también esta arquitectura puede responder tal cual a la ideología del pueblo, de la sociedad, de la gente, de las masas. ¿Cómo? Y es ahí donde entra también nuestra capacidad de arquitectas y arquitectos. Nosotros no vamos a salir a proyectar grandes corporativos
Quizás tengamos la fortuna de trabajar en un grupo multidisciplinario o en un gran grupo de arquitectas y arquitectos que se dediquen a hacer un gran consorcio, un gran edificio, un gran corporativo, sí. Pero lo general es comenzar de cositas como remodelaciones, ampliaciones, trabajo en comunidades, trabajos barriales, los trabajos de mejoramiento urbano, todo ese tipo de cosas. Y tienen que responder, a veces están subyugados a un sesgo político, a un partido político, a un populismo de algún gobierno que esté actualmente en el cargo, etcétera. También eso es muy cierto. Entonces, por ahí se dice que a veces hay que leer entre líneas qué buscaba la arquitectura en tal época y qué busca ahora y qué va a buscar adelante. También es importante que hablemos de la dimensión ética solamente para entender la ética como un concepto muy general, como un conjunto de principios, normas morales. Todo eso son aspectos culturales que rigen el comportamiento de una persona, un grupo o una sociedad. Aquí es muy importante señalar que la ética profesional, será indispensable como arquitectas y arquitectos, cumplir con lo que se debe de cumplir, hacer lo que se debe de hacer. La ética va muy de la mano con otro concepto que es la moral, de hecho ahí lo está diciendo, normas morales, en donde sabemos que hay cosas que no se deben de hacer en la arquitectura. Cosas que se pueden caer en aspectos de corrupción, aspectos que ponen en riesgo la salud de los habitantes, de los usuarios, aspectos que pueden generar disturbios en un barrio, generar disturbios en un nodo vial, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que buscar una praxis lo más ética posible, siguiendo aspectos morales. La moralidad de pronto depende si hablamos de una moralidad religiosa, pero bueno, creo que aquí ya depende mucho de los preceptos de cada uno de nosotros, cada uno de las familias en donde hemos crecido, de las instituciones en donde hemos aprendido, y ejercer con la mayor de las éticas. Eso es algo muy importante. Si no, de pronto se caen edificios, se caen infraestructuras y de pronto todo el mundo se echa la bolita. ¿Qué pasó ahí? ¿Vale? Y la dimensión estética, de la cual vamos a platicar un poco más. La dimensión estética es una parte de la filosofía que estudia la belleza. Ojo, ¿qué es la belleza? La belleza es muy relativa. La belleza ha ido cambiando. Ha ido cambiando a lo largo de toda la historia de la arquitectura. Y el arte es parte de la filosofía que estudia la belleza y el arte, sus características y su relación con la sensibilidad y el conocimiento humano. La sensibilidad, ¿a qué se refiere? Es un aspecto de percepción. La sensibilidad, entendiendo que cada uno de los estímulos nos van nuestros receptores, tacto, gusto, oído, vista, olfato, van a recibir estos estímulos y a través de la percepción y la memoria nuestra conciencia generará una imagen y esta imagen generará una respuesta. Por lo tanto, la estética tiene que ver mucho con la percepción y el problema de la percepción es que es algo muy subjetivo y dependerá mucho del contexto de esa persona, del bagaje de esa persona, de la educación de esa persona. Por eso el término de belleza es muy subjetivo, porque lo que puede ser bello para alguien hoy en día, quizás hace 100 años no lo era, o totalmente al revés. O para fulanito de tal, lo que es bello no es lo mismo que es bello para fulanita de tal. La belleza, por ejemplo, en el mundo griego se entendía como la naturaleza. Sin embargo, muchos años después, Le Corbusier, ya en el movimiento moderno, decía que un edificio es bello cuando la gente era feliz en él. Entonces ya son dos conceptos muy diferentes de belleza. La belleza antes se entendía como un elemento de contemplación, de placer,
de gusto, de que se sienta algo cuando lo observas. Hoy en día la belleza no tiene que seguir precisamente esos aspectos. Dicen que hay bellezas extrañas. Pues es que depende. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo bello? Es muy relativo. Y ahorita vamos a ir para allá, ¿vale? Tengo aquí fotografías de diferentes espacialidades a lo largo del año, de la historia de la arquitectura. Vemos desde la arquitectura griega, arquitectura romana, arquitectura paleocristiana, arquitectura bizantina. Hacemos un super brinco hacia la arquitectura del movimiento moderno brasileño. Vemos arquitectura del posmoderno suizo de Mario Botta. ¿Cuál es el común denominador de todas estas espacialidades? La ideología de la religión. Todas esas son templos. Los dos primeros son templos politeístas y los demás son templos bajo la cristiandad o una de sus ramas. Entonces aquí podemos entender algo importante, la idea, vaya la redundancia, de la ideología, como de pronto va a marcar la tendencia de estos grandes edificios monumentales. Nos dice Pablo Martínez Zárate en Arquine que la arquitectura transporta el potencial humano de una época, además de que por los componentes formales y estilísticos, por el sistema económico y de producción del que depende la realización de los diseños. En este sentido, la formación del arquitecto exige de menos, idealmente, un altísimo sentido de comunidad, responsabilidad social y sensibilidad por las necesidades humanas. Resulta que esos edificios que estamos viendo ahí sí son símbolos del poder, pero también están respondiendo a las necesidades de la gente. La gente buscaba creer en algo, bueno, pues te damos estos edificios. En la parte de arriba tenemos los famosos conjuntos habitacionales tipo casas Ara, casas Geo, etcétera, en donde vemos que es un sembrado infinito de casitas huevito, de todas con la misma característica, que se vuelve tan monótono que pierdes la ubicación. Ahí también entramos en una reflexión ética, en un juicio ético. ¿Eso es lo que tendríamos que hacer? ¿O esto es el capitalismo voraz y los desarrolladores inmobiliarios que nos están orillando a generar ese tipo de cosas que creo que no solucionan de todo el problema de la vivienda? Y ahí están, y luego están hasta más allá de Héroes de Tecámac. Oigan, y trabajan en el sur de la ciudad. ¿Cómo crees? Y bueno, eso nos lleva a otros temas, que el acceso a la vivienda digna, el derecho a la ciudad, el transporte sostenible, etcétera, 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 etcétera. Es más, hasta los aspectos de vegetación, del paisaje. Vean, ese triste pastito, que además, esa idea del pastito inglés o ese pastito norteamericano, es muy complicado aquí en México, ¿no? No hay ni árboles. Bueno, están esos cipreses ahí, como de panteón, no sé. Bueno, es muy importante entonces que siempre entendamos esas relaciones. Aquí tenemos la vivienda social en Monterrey, por Elemental, este despacho en donde se encuentra Aravena, este premio Pritzker. Y aquí tenemos algo que ha empleado mucho este despacho: la idea de tener una casa, un pie de casa, así se le llama. O sea, a una familia se le da un pedazo de predio, un pedazo de casita, por así decirlo, en donde una parcialidad ya está construida para que esa familia, cuando tenga el poder adquisitivo, cuando tenga sus ahorros, pueda ampliar la casa a su gusto. Entonces tenemos aquí este esquema en donde estás delimitando física, pero también virtualmente, un pedazo para poderte ampliar. Resulta que este pie de casa se puede ampliar hacia arriba, o se puede ampliar hacia abajo, o hacia ambos lados. Y vean cómo de pronto cada familia comienza a apropiarse del espacio según sus necesidades. Punto. La casa está pensado para eso. Hasta llegar a propuestas como estas, donde de pronto ya es un edificio continuo y ya no están estos huecos. ¿Qué es lo que pasa? Se abaratan costos,
hay mayor accesibilidad de las familias por conseguir esta vivienda, y la familia cuando pueda va ampliando su casa siguiendo ciertas indicaciones generales, de pronto para que haya pues para que esto no se vuelva un desorden. Vean, además este esquema es un esquema muy flexible, en donde a partir, como si estuviéramos jugando con Legos, podemos comenzar a jugar con estos elementos de lo espacial, estas espacialidades, y atender una demanda social. Y esto atiende más la problemática de la vivienda que una casa geo. Tenemos otras propuestas, la vivienda social en Chile, también por Elemental. Vean cómo es algo que sigue mucho este despacho. Ahora el esquema típico a dos aguas, un muro medianero que está dividiendo un predio de otro predio, y construyes nada más la mitad de ese predio para que la familia, cuando tenga la oportunidad, pueda ampliar hacia la otra mitad de forma total o de forma parcial. Y entonces tenemos estas ideas en donde ya está la casa totalmente ocupando el espacio disponible, ¿ok? Y vemos en la parte superior, bueno, número de cubiertas que suben y bajan, que bueno, puede ser entendido como una composición también como parte del conjunto. Y bueno, al menos se ve movimiento, no se ve un sembrado tal cual como las casas geo, aunque de pronto puede llegar a ser discutible los aspectos formales o expresivos, pero aquí lo importante es, ¿está siendo útil? Y si está siendo útil y está atendiendo a la gente de forma digna sus necesidades, se están buscando satisfacer las necesidades a partir de actividades muy específicas de vivienda, pues paloma, super palomita, ¿vale? Este que también es muy conocido, el despacho Elemental, la Quinta Monroy, en Iquique, Chile, del 2003. Vean el interior, no tiene acabados, no tiene adornos, es una pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de dinero. Vean unas escaleritas de madera, ¿no? No hay barandal, después se lo pones. No me gusta el piso, después le pones el piso que tú quieras. Oye, es que quiero poner, después le pones ahí un muro, un tabla roca, un lo que tú quieras, ¿vale? Y aquí lo mismo, la misma idea que los otros dos proyectos que hemos visto. Viene un pie de casa con la posibilidad de que después la gente lo pueda ampliar siguiendo sus necesidades. Vean qué sencillo, un muro en donde nada más se encuentra una tarja, y hasta ahí tú lo vas diseñando tus necesidades. Y de pronto ya tenemos esto. Sí, algunos dirán, híjole, oye, ponle un repelladito, un color. Bueno, no todos tenemos para ponerle color a nuestras fachadas. Y vean cómo además, pues cada quien a su entendimiento, a sus necesidades, van construyendo, ampliando su vivienda, ¿vale? Vean cómo aquí los espacios están ajustando a las necesidades de la gente y a su capacidad económica. Y si no tienes dinero, lo haces después, ¿ok? Y vean, si quizás aquí pudiéramos poner el pero, a lo mejor el condominio tendría, o la quinta, tendría que haber tenido una especie de reglas a seguir, de qué sí hacer y qué no hacer, como para que no se perdiera la homogeneidad, ¿no? Pero no importa, mientras esté funcionando y la gente esté habitando de forma adecuada estos espacios, pues eso es lo ideal. Casa Caja en Monterrey, por SAR más la comunidad Vivex. Aquí tenemos de pronto el gran trabajo que se debe de tener con la gente. Si vamos a hacerle una casita a una familia, pues hay que conocer sus necesidades. Y ahí tenemos cómo se les está enseñando con una maqueta para que para esta familia sea más fácil entender. No podemos llegar de forma soberbia con esas personas y enseñarle un plano y decirle, pues, a ver, entiéndele. No. Alguna perspectiva, alguna maqueta, algún recorrido, algo que a ellos les ayude a entender cómo puede quedar su casa. Fíjense qué interesante. La casa va a seguir las necesidades específicas de esta familia. Vamos a ver el resultado regresando en la segunda parte. Gracias.